Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla su servidor, Migdio Santiago Jr., aquí para traerle palabra de parte de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hemos estado hablando sobre el libro de Juan, el cual habla y nos indica y nos invita a creer que Jesús es Dios, que Jesús es aquel que al principio creó todo, porque todo fue creado por su palabra y Jesús es el verbo en acción que estaba en el principio. Juan nos indica que este verbo habitó entre nosotros y que les ha dado la potestad de ser hechos hijos a todo aquel que le recibe. En esta ocasión Jesús está teniendo una reunión privada con sus discípulos y les está hablando de lo que Él va a hacer, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por esta razón, pues, Él tenía que ir a la cruz y dar pruebas para que cuando resucitara, todo aquel que le haya visto crea que Él es quien dijo que Él es. Entonces Jesús comienza a hablarles de su muerte, resurrección y la promesa del Espíritu Santo. Habíamos leído la semana pasada en Juan 14:18 que les dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, que todavía por un poco y el mundo no lo verá más, pero nosotros sí le veremos, porque Él vive y vive, y nosotros también viviremos. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, tendremos vida, porque Él nos ha prometido a los que creen en su nombre que tendrán vida en abundancia. Aquí también les promete a los discípulos y a nosotros, a los que creen, a todo aquel que cree que Él es Dios, que va a recibir su Espíritu, el Espíritu Santo. La importancia de recibir el Espíritu Santo a través de lo que Jesús hizo es que quizás, quizás tu problema no se resuelva. Quizás sí. Quizás tu problema tiene su solución y se resuelva. Pero en cualquiera de los dos casos, si se resuelve o no, el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar al gozo verdadero, al gozo que viene de los cielos, al gozo que viene de parte de Dios. Él es quien puede transformar nuestro lamento en baile. Él nos da paz en medio de la tormenta. Podemos estar pasando por momentos difíciles, por los momentos más difíciles en cada una de nuestras vidas. Y el Espíritu hace
que nosotros podamos obtener la certeza de que pase lo que pase, el Señor está con nosotros, porque el Señor está con todo aquel que cree y permanece en su palabra. El Señor no nos deja huérfanos, por más difíciles que se pongan las cosas. Antes de que Jesús muriera y resucitara, el Espíritu Santo venía sobre la persona, ya sea profeta, rey, eh, y, y daba el mensaje y volvía y se iba. No podía vivir dentro de la persona porque se necesitaba un sacrificio perfecto que lidiara con el pecado con el cual todos hemos nacido. Hemos nacido con esa semilla pecaminosa. Y Jesús, siendo Dios, iba a hacer la obra a sí mismo como la hizo Dios en el principio con Adán, cuando lo formó de la tierra. Dios formó a Adán de la tierra y sopló su espíritu en Adán, y fue Adán un ser viviente. El detalle fue cuando él decidió comer del árbol que Dios le dijo que no comiese, hubo muerte, hubo separación, porque la paga del pecado, el pecado de desobedecer a Dios es muerte. Y esto fue lo que vino Cristo Jesús a pagar, para que luego también Jesús soplara de su espíritu. Y lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena resaltar este hecho porque Dios sopló de su espíritu en Adán para que fuera un ser viviente, asimismo como Jesús sopló de su espíritu para que nosotros volviéramos a recibir de su espíritu, así como Adán lo recibió. Así que es necesario que nosotros creamos en el Hijo del Hombre. Dice Pablo a la iglesia de en los Romanos, capítulo 3, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, y que Cristo Jesús vino para justificarnos gratuitamente por su gracia, mediante lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, esto es amor verdadero. Esto es amor verdadero. Así como un padre ama a su hijo. ¿Qué hombre hay entre nosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cristo Jesús dio su vida para darnos lo mejor, para darnos a sí mismo, para que Él pueda vivir en nosotros. Entonces Él les dice a sus discípulos en Juan capítulo 16, Él les dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezos. Los tropiezos son obstáculos. Los obstáculos de la vida, los obstáculos que se ponen en nuestro caminar mientras vivimos,
son inevitables. De hecho, Jesucristo dice que los obstáculos son necesarios para nuestro crecimiento, especialmente cuando hablamos de las cosas espirituales. En atletismo hay una rama llamada carrera de obstáculos, en donde a cierta distancia ponen vallas para que el atleta pueda brincar sobre ella y el objetivo es no tropezarse con la valla. Ese es el objetivo. Entonces, el atleta debe practicar el salto, practicar saltar sobre la valla y no tropezarse con la valla. No solamente practicar el salto sobre la valla, sino seguir corriendo. Y no solamente seguir corriendo, también llegar a la meta en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué hace el atleta? El atleta se mantiene practicando este deporte y practica este deporte y sigue practicando y practicando hasta perfeccionarse para que cuando llegue el tiempo de la verdadera carrera pueda correr, saltar la valla sin tropezarse y terminar la carrera para ganarse el premio deseado. La vida es una carrera con obstáculos. Y Jesús nos habla sobre estas cosas para que no tropecemos con las vallas que nos pone la vida. En el capítulo 15, Él nos habla de que permanezcamos en Él, así como el pámpano permanece en la vid, para que cuando lleguen los momentos difíciles de la vida, para que cuando lleguen los obstáculos de la vida, para que cuando lleguen las vallas de la vida, para que cuando lleguen los temporales de la vida, no tropecemos, no tropecemos. Por tanto, Jesús les sigue diciendo en el versículo 2: los van a expulsar de las sinagogas. Y aún llega la hora que cuando cualquiera que los mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, cuando llegue ese momento que nos toque brincar la valla, se van a acordar de que ustedes ya lo habían escuchado de mí, ya se los he dicho a ustedes. Esto yo no se los dije al principio porque yo no estaba con ustedes, pero ahora, porque yo estaba con ustedes, perdón, pero ahora voy al que me envió, él va al Padre. Y ninguno de ustedes me preguntan a dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, porque les he dicho que llegan tropiezos en la vida, y van a llegar vallas y van a hacer de cuantas cosas con ustedes, ha llegado tristeza al corazón. Pero yo les digo la verdad. Qué bueno que el Señor no nos miente, aunque las noticias no sean tan buenas como las esperamos. Él les dice, les he dicho estas cosas y les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendría a ustedes, pero si me fuere, yo se los enviaré. Esta es la promesa del Espíritu Santo hacia el creyente, hacia el que cree en Cristo Jesús. El águila construye su nido con, con tres tipos de cosas.
Construye su nido. El nido de las águilas contiene primero ramas que tienen espinas. También le ponen a sus nidos, le ponen hierbas y también le ponen plumas, de las mismas plumas que ellos se arrancan, porque ellos se arrancan sus plumas para que les crezcan nuevas, ¿verdad? Cuando comienzan a levantar su vuelo y ven que su vuelo no está tan estable como estaba antes a causa de las plumas, pues ellos se arrancan sus plumas para que entonces salgan plumas nuevas y puedan regenerar sus fuerzas al volar. Y la razón de por qué el águila construye sus nidos con espinas y con hierbas y con plumas es para que cuando el águila tiene sus polluelos y ve que sus polluelos tienen la capacidad de volar, porque ellos tienen el potencial, pero tener potencial no es lo mismo que tener la capacidad, ¿verdad? Y cuando el águila ve que tienen capacidad de levantar vuelo, de volar, entonces el águila comienza a quitar las plumas y las hierbas y a revolcar las espinas para que las espinas que han construido el nido obliguen que los polluelos se lancen y puedan expandir sus alas y volar. Eh, Esto no quiere decir que las águilas son malas porque ponen espinos para que sus polluelos sean forzados a volar, para que sean quienes fueron creados a ser. Esto no significa que las águilas son malas, porque imagínense, ¿quién construye una casa de esta manera? Las águilas no son malas. De hecho, Dios es comparado en las escrituras con las águilas, con el rey de las aves. Y Dios es comparado en las escrituras a los águilas. Y el detalle se basa en que a nosotros nos gusta cuando, cuando Dios es comparado con el águila y nos protege, ¿verdad? No, estamos bajo la sombra de sus alas y estamos protegidos. Y decimos, ay, qué bueno es Dios por la protección. Pero no nos gusta cuando nos hablan de que las águilas revolotean el nido creando espinos para que nosotros también demos el salto. No nos gusta cuando nos sacan de la protección del nido y salen espinas. Nos gusta estar debajo de las alas del águila, pero no hablamos de lo que las águilas hacen para que sus polluelos puedan volar. No nos gusta que nos saquen de la zona de confort. No nos gusta. A nadie le gusta. Pero el salir de la zona de confort es conveniente, es necesario para que la gloria de Dios llene nuestras vidas. Por eso es que a veces el Señor le gusta coger el nido donde estamos conformes y empieza a sacar las plumas y empieza a sacar las hierbas que hacen todo que sea blando y comienzan a hacer espinas y cada vez que nos sentamos nos incomodamos. Mientras los discípulos estaban con Jesús, estaban protegidos bajo las sombras de las alas de Jesús. Ellos estaban morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando Jesús comenzó a quitar las plumas y las hierbas del nido, llegó la tristeza a sus corazones. Mientras no hay problemas, todo es bonito. Es bueno alabar al Señor mientras no hay problemas.
Es bueno seguirle y decirle al Señor qué bueno eres. Pero cuando Dios hace que el nido le sobresalgan las espinas, es porque es necesario, es porque es conveniente. Y no le damos gracias a Dios, fíjense, muchas veces no le damos gracias a Dios por las espinas que ponen en nuestros nidos, porque no es conveniente, es incómodo, no queremos estar en esa situación, pero es parte de la vida. El Señor le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. A nosotros nos conviene que le salgan espinas al nido de nuestra zona de confort, porque esta es la manera que veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, hermano, oramos y a veces que hasta no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Oramos, Señor, revélate a mi vida. Señor, oro por mi prójimo, que se salve mi familia. Y cuando el Señor comienza a sacarnos de la zona de confort, no nos gusta. Cuando el Señor comienza a trabajar con nuestra actitud, no nos gusta. Cuando nuestro Señor comienza a trabajar con nuestro genio, decimos, como dice el refrán del mundo, genio y figura hasta la sepultura. A mí no me cambia nadie. Y entonces, ¿por qué estamos orando? Cuéntame tu sufrimiento y yo te diré tu oración. Una vez, hermano, estaba yo, antes de conocer al Señor como le conozco ahora, estaba yo en un sufrimiento grave. Esta persona se me acerca y comienza a orar conmigo por sabiduría, por la llenura del Espíritu Santo. Yo realmente no entendía, sí conocía de las cosas de Dios, pero no como ahora. Y yo pues recibí, como era de Dios, tenía el nombre de Dios puesto ahí, pues yo lo recibí. Y cuando terminó esa persona de orar, yo le dije, yo le he orado al Señor para que me dé paciencia para lidiar con esto. Y me miró, abrió los ojos grandes y me dice, muchacho, si le estás pidiendo paciencia al Señor, estás pidiendo que lleguen pruebas a tu vida para que se desarrolle más paciencia en ti. Hay veces, hermano, que oramos y no sabemos lo que estamos pidiendo. No oramos con inteligencia y queremos que el Señor more con nosotros. Queremos que Dios, los discípulos querían quedarse con Cristo Jesús, querían que el Espíritu, querían tener el poder que tenía Jesús y Jesús le dice, sígueme, ellos le siguieron a Jesús, pero no entendieron que para que el Espíritu Santo de Dios morara en ellos, para que la gloria de Dios los utilizara a ellos, Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario, morir y resucitar para que entonces y solamente entonces Jesús pudiera soplar de su espíritu en ellos. Pero cuando Jesucristo comenzó a hablarles de lo que él iba a hacer, tristeza llegó a su corazón. Si no renovamos nuestros pensamientos y actitudes con los pensamientos y actitudes de nuestro Señor Jesús, no veremos su poder a través de su Espíritu Santo. Pero cuando nos dejamos usar, cuando viene y cuando viene y entra en nosotros, veremos su gloria. El versículo 8 de el capítulo 16 sigue diciendo, y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo de Dios, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces quiere decir que cuando el Espíritu Santo venga en ustedes y llegue a ustedes, los va a utilizar ustedes para convencer al no creyente para que reciban a Cristo, la gracia de Dios y el favor de Dios. Sigue diciendo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia
por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermano, nosotros por nuestras fuerzas no podemos convencer, perdón. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos convencer al no creyente para que proceda al arrepentimiento. Nosotros no podemos convencer al no creyente para que proceda al arrepentimiento. Esta obra es única y exclusiva del Espíritu Santo que nos ha dejado Dios. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El problema está en que este trabajo puede ser interrumpido cuando lo mezclamos con nuestros propios pensamientos, cuando lo mezclamos con nuestra opinión, cuando decimos, sí, la verdad es Cristo, pero verdaderamente mi verdad es otra, y lo mezclamos con opiniones. Isaías 55 nos dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos, nuestro caminar no es el caminar de Dios. Como más altos son los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, dice el Señor. Y los pensamientos del Señor más altos que los nuestros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es la palabra del Señor la que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se alborota nuestro nido de conforte para transformar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Por esa razón es que a veces nos sentimos incómodos y preguntamos, pero Señor, si yo te estoy buscando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi nido está siendo alborotado? Tenemos buenas intenciones con nuestro prójimo y oramos para que se arrepientan y crean. Y cuando Dios comienza a revolotear el nido, sacando las plumas y las hierbas, no queremos que los polluelos sean molestados por las espinas para que sean lo que Dios quiere que sean. Los discípulos no quisieron que Jesús fuera a la cruz a morir. De hecho, Pedro hizo una oración y dijo, yo voy contigo, Señor. Y al final, cuando se revoloteó el nido, no fue. Así hay muchos que decimos, Señor, heme aquí, utilízame, yo iré. Y al final, no van. Señor, voy a cambiar mi temperamento, mi actitud y mis emociones las voy a controlar. Heme aquí. Y a la primera señal de espinas, volvemos a tropezar. Cualquiera, hermano, puede tropezar. Cualquiera de nosotros, al intentar brincar la valla, podemos tropezar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos practicar
y practicar la voluntad de Dios hasta que corramos la carrera y lleguemos a la meta en el tiempo adecuado y sin tropezar con las vallas y seguir tratando y seguir levantándonos con el poder del Espíritu Santo, que es el que nos consuela, el que nos da la mano cuando nos caemos, el que sacude nuestras rodillas cuando tropezamos y nos dice, hijo, sigue, permanece en mi palabra, sigue buscándome, sigue obedeciéndome. Aún tengo muchas cosas que decirles, nos sigue diciendo Jesús en el versículo 12, pero ahora no podrán sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y le hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el versículo 14, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Todavía un poco y no me verán. De nuevo un poco y me verán. Ahí está hablando de de la muerte y resurrección. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos que, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué? Yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntan entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De cierto, o sea, la verdad absoluta. De cierto les digo que ustedes lloran y lamentan y se lamentan, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estarán tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Su tristeza se, se convertirá en gozo. Aunque yo alborote el nido y se pongan tristes con los espinos, una vez ustedes salten y expandan sus alas y comiencen a volar, su tristeza, su incomodidad se va a convertir en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero voy a volver, los voy a volver a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo, de cierto les digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. El versículo 24 sigue diciendo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre, obre en y a través de nuestra vida, nuestro lamento se convertirá en gozo. Si no es en esta vida y no vemos el gozo en esta vida, el Señor nos asegura que veremos el gozo en la vida venidera, en el cielo nuevo y la tierra nueva que Él va a hacer.
con sus manos, donde no va a haber necesidad del sol, de la luz, del resplandor, no va a haber necesidad del calor que nos da el sol todos los días. No va a haber necesidad de llanto, de tristeza, ni dolor, porque Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del cielo, para siempre será nuestro consolador. Y como diría Juan Luis Guerra, en el cielo no va a haber necesidad de hospital. Yo quiero estar ahí. Y si usted quiere estar en ese lugar donde no hay tristeza, llanto ni dolor, debemos creer en el Hijo del Hombre. Debemos creer en Cristo Jesús. Debemos creer que su consolador vive en nosotros y tener la certeza de que algún día estaremos con Él, morando por una eternidad. Cuando le pedimos a nuestro Señor Jesús la llenura de su Espíritu Santo, Él lo da sin reproche y nuestro gozo tendrá cumplimiento al permanecer en su palabra, en la palabra que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Padre, si hay alguien en medio de nosotros que quiera recibirte, que quiera recibir ese regalo, Señor, esa justificación que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados fuesen lavados y poder vivir contigo desde ahora, Señor, y recibir tu Santo Espíritu, sé tú recibiéndolo, Señor, con cuerdas de amor, dándole la certeza, mi Señor, que si alguno cree en ti, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas han pasado, mi Señor, que he aquí, todas son hechas nuevas. Que en el cielo hay fiesta por cada pecador que se arrepiente, mi Señor. Y que gracias a tu perdón, nuestro lamento, nuestro llanto, se convertirá en gozo, en baile. Si alguien también, Señor, está escuchándome bajo el sonido de mi voz y te esté siguiendo, Señor, y tenga preguntas sobre por qué es que mi nido, mi zona de confort, le han salido espinas, Señor, sé tú dándole respuesta, mi Dios. Sé tú dándole respuesta, Señor, y que tu Santo Espíritu ponga en sus corazones el gozo de la salvación. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga que su boca diga gracias, Señor. Te alabo desde el quebranto, que tú eres bueno, Señor, que tú tienes propósitos, que tú te reveles, Señor, para que podamos, Señor, tener esa confianza de saltar del nido, expandir nuestras alas, Señor, y que podamos ver tu gloria, ver tu voluntad, que podamos ser quien tú nos has creado ser, Señor. Que tú nos muestres, Señor, que te reveles a nuestras vidas, Señor, de aquellas cosas, Señor, que tienen que ser transformadas en nuestros pensamientos, de aquellas cosas que tienen que ser transformadas en nuestros corazones, de aquellas cosas que tienen que ser transformadas en nuestro caminar, mi Señor. Revélate, Señor, a tus hijos. Muéstrale, Señor, a tus hijos el camino que han de seguir. El pensamiento, Señor, y la iniquidad, Señor, que está escondida, que quizás por esa razón, Señor, nuestro nido está siendo
alborotado, pero que sobre todo, Señor, más que ver el nido y las espinas que nos están incomodando, mi Señor, que podamos ver tu gracia, que podamos ver tu amor, que podamos ver tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que contamos, que tengamos la certeza de que tú, Señor Padre amado, vas a hacer la obra completa y que en ti tenemos el gozo verdadero, la paz verdadera, el verdadero amor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos orado. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Espero que esta palabra, Señor, haya renovado todas nuestras fuerzas, Señor, y que tu paz, que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga grande y poderosamente.